Entonces, iniciamos el tema 7, que es el tema de muestreo y estimación. Vamos a empezar con la parte de muestreo y luego vemos un poquito de lo de estimación, ¿verdad? En las próximas clases. Entonces, aquí lo que vamos a ver es conceptos básicos de muestreo, cuáles son los métodos de muestreo que tenemos, aleatorios y no aleatorios, y el cálculo del tamaño de la muestra para muestreo aleatorio simple, muestreo simple al azar. Como objetivos de aprendizaje, se pretende que el estudiante logre identificar el tipo de muestreo en cada caso de estudio, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor muestreo que tenemos que utilizar según los materiales, las ventajas y desventajas de cada tipo de muestreo? Y además que puedan calcular el tamaño de la muestra para variables cuantitativas y cualitativas, ¿verdad? Vean que siempre hacemos la diferencia entre el tipo de variables, el nivel de medición que tienen cada una de estas para ver cuál es la fórmula que tenemos que aplicar, ¿verdad? Para muestreo simple al azar, para poblaciones finitas e infinitas. Entonces, aquí algunos conceptos que ya habíamos visto en las primeras clases, ¿verdad? Unidad de estudio o unidad estadística es donde vamos a realizar las mediciones. Población es el conjunto de todas las unidades de estudio. Muestra hace referencia a una parte de la población. Y el muestreo estadístico, que es el método que utilizamos para obtener resultados válidos para toda la población con base en una parte de esta población. El censo es un estudio que se hace a toda la población, ¿verdad? Aquí no existe error de muestreo. El error de muestreo en un censo es igual a 0. ¿Verdad? No hay error de muestreo. El error de muestreo se produce cuando trabajo con una parte de la población, cuando hago una encuesta por muestreo. Y para eso necesito, para hacer una encuesta por muestreo, necesito un marco muestral, es decir, necesito de alguna manera identificar todos los elementos de la población para saber cuál va a ser mi muestra, qué parte voy a elegir de ese marco muestral, de ese listado de todos los elementos de la población, ¿verdad? ¿Qué parte voy a elegir para hacer el estudio? Entonces, un muestreo siempre necesita, para poder hacer un estudio por muestreo, siempre se necesita un marco muestral. El marco muestral puede ser un instrumento, ¿verdad? Un listado de todos los elementos, o puede ser un mapa, ¿verdad? Aquí tengo un segmento censal. Voy a hacerlo más grande. Este es un segmento censal que combina un área urbana y rural. Entonces, ahí lo pueden apreciar un poquitito. Los nombres que vienen ahí de los barrios o poblados, ¿verdad? La Carpintera, Villa Tres Ríos, La Florencia, La Torre, La Isla, El Pilar. Entonces, en un mapa nosotros podemos elegir lo que se llaman unidades geográficas mínimas, que son estos valores en azul. Antes eran los segmentos censales, ya que establecía el INEC. Igual este es un mapa que nos facilitó el INEC para ejemplificar un poco aquí cómo hacemos el muestreo, ¿verdad? Utilizando un mapa. Entonces, aquí en rojo, en los números pequeños, lo que se identifica es el número de casas, ¿verdad? Entonces, en un distrito, en un segmento censal, por ejemplo, que es rural, el número de casas es poco, ¿verdad? 17, 10, 14, 7, 16, vean que es poco. Aquí hay un río, ¿verdad? Entonces la distancia entre las casas y la cantidad de casas que hay en un segmento rural es menos que en un segmento urbano, ¿verdad? Aquí ya es mayor la cantidad de casas, 40, 30, ¿verdad? Incluso 50, 60, 70, dependiendo de la zona que estemos trabajando. Entonces la cantidad de casas en cada unidad geográfica mínima, ¿verdad? Estos cuadritos que están aquí nos permite de alguna manera seleccionar los elementos de la población. Esto sobre todo cuando no tenemos un marco muestral que identifique todas las unidades que vamos a trabajar. Entonces aquí yo puedo muestrear las casas, puedo mostrar toda la cuadra completa, ¿verdad? Todo, puedo escoger la unidad geográfica mínima, todas las casas que estén ahí alrededor, ¿verdad? O puedo escoger una cada 3, una cada 2, ¿verdad? Ahí voy haciendo la selección dependiendo de lo que se requiera en el estudio.
Entonces, este es un ejemplo de un marco muestral, ¿verdad? Un mapa que me permite seleccionar, por ejemplo, como les digo, toda la cuadra. Esto es un muestreo por conglomerados. Permite seleccionar un conjunto de unidades de estudio. ¿Ok? O puede ser un listado, ¿verdad? Que yo tenga como todo el listado de la población, ¿verdad? No sé, por ejemplo, que yo solicite a la oficina de registro el listado de todos los estudiantes matriculados en la universidad. Son aproximadamente 43,000 los que hay matriculados actualmente. Entonces tengo todos los 43,000 y a partir de ahí hago una selección de una parte de la población. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos técnicas de estadística inferencial. No podemos trabajar en la mayoría de los casos con toda la población. Las poblaciones son muy grandes, como esa que les acabo de mencionar, cantidad de estudiantes matriculados en la U, no sé, cantidad de personas mayores de 18 años, costarricenses, que vivan en el gran área metropolitana, etcétera. Por lo general las poblaciones son muy grandes, entonces como no podemos trabajar con todas las unidades de la población, entonces lo que vamos a hacer es extraer una parte de esa población, ¿verdad? Una muestra. La población la vamos a denotar con N mayúscula y la muestra con N minúscula. Y a partir de ahí vamos a hacer mediciones de una serie de características que pueden ser cuantitativas o cualitativas, ¿verdad? Entonces la medición de las características a nivel poblacional se llaman parámetros. Y la medición de las características a nivel de la muestra se llaman estimadores. Hago aquí la clasificación de los dos niveles de medición o de los dos grandes clasificadores que tenemos, que son variables cuantitativas o cualitativas. Para hacer el cálculo del tamaño de la muestra, consideramos estos tres elementos. ¿Qué tan variable es la característica que yo quiero estimar, verdad? Vean que aquí pongo los estimadores. Yo voy a hacer un estudio y voy a estimar una serie de características. Entonces, con la variable principal del estudio, ¿qué tanta variabilidad tiene esa característica que estoy midiendo? Entre más variabilidad tenga, mayor tiene que ser el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque más se tienen que parecer los resultados de la muestra a la población. El nivel de confianza, que es un valor asociado a la distribución normal estándar, ¿verdad? Que aquí tiene la Z, ¿verdad? Vimos la vez pasada la distribución de probabilidad normal y después vimos el proceso de estandarización. Entonces aquí utilizamos el valor de la Z, de la normal estándar, asociado a un cierto nivel de confianza, porque todas las conclusiones que yo voy a hacer tienen asociados un nivel de confianza, ¿verdad? Este proceso de generalizar los datos de la muestra de la población tienen asociado un nivel de confianza o un margen de error, ¿verdad? Una posibilidad de equivocar. Y este último elemento que se menciona aquí es el error de muestreo. ¿Cuánto es lo máximo que voy a permitir que varíe el valor estimado en la muestra con respecto al valor poblacional? Eso es lo que se conoce como error de muestreo. El muestreo, para yo poder hacer inferencia estadística, para yo poder generalizar los datos de la muestra de la población, el requisito indispensable es que sea un muestreo aleatorio. Si el muestreo no es aleatorio, no podemos generalizar los datos. ¿Se pueden hacer muestreos no aleatorios? Sí, se pueden hacer muestreos no aleatorios, pero ese estudio es válido únicamente para esa parte de la población. Si se quieren generalizar los datos, tenemos que hacer un muestreo aleatorio. ¿Y qué me garantiza el muestreo aleatorio? Bueno, que todos los elementos de la población tienen una posibilidad o una probabilidad de ser incluidos en la muestra. Esto me garantiza el muestreo aleatorio. Y puedo medir el error de muestreo. En un muestreo no aleatorio no hay forma de medir el error de muestreo. Ok, entonces el error de muestreo son errores que se dan cuando yo trabajo con una parte de la población. Como les digo, si trabajo con un censo, no hay error de muestreo. Se define como la diferencia máxima que voy a obtener entre el valor estimado o el valor observado en la muestra y el valor poblacional. El valor observado en la muestra se llaman estimadores y el valor de la característica a nivel poblacional se llama parámetro. Si yo comparo esos valores y el estimador es menor que el parámetro, se dice que se produce una subestimación de ese valor que estoy realizando, ese cálculo, de esa estimación. Y se da una sobreestimación cuando el estimador es mayor que el parámetro. Hay otro tipo de sesgos
que se producen tanto en un estudio por muestreo como en un censo, ¿verdad? Que son los errores o sesgos de observación o de medición, ¿verdad? Estos se producen cuando las personas mienten con respecto a lo que yo les estoy preguntando, cuando el instrumento que yo estoy utilizando está malo, ya sea, llámese un cuestionario, que estén mal diseñadas las preguntas y entonces no voy a obtener la información que requiero. Llámese una balanza o un metro, ¿verdad? Algún instrumento que estoy utilizando para hacer mediciones están mal calibrados, ¿verdad? Tienen unos cuantos centímetros más o milímetros más, entonces ya las mediciones que voy a obtener van a estar incorrectas. Entonces hay sesgos de observación o de medición, sesgos que se producen en las observaciones que estoy obteniendo y que hacen referencia propiamente a la medición. También hay sesgos de no respuesta o de omisión, cuando quedan preguntas sin contestar, y los sesgos de selección que se producen cuando el muestreo no es aleatorio, ¿ya? Cuando no todos los elementos de la población tienen una probabilidad de ser incluidos en la muestra, entonces se produce lo que son los sesgos de selección. La encuesta por muestreo investiga solo a una parte representativa de la población en estudio. A esta diferencia se le llama error total y puede darse por tres componentes: por error de muestreo, sesgo en la selección de la muestra o sesgo en el proceso de observación de los datos. El error de muestreo se controla aumentando el tamaño de la muestra y escogiendo un diseño de muestreo adecuado. El sesgo de selección se debe a no escoger adecuadamente a los informantes. Este se reduce utilizando marcos muestrales actualizados y una supervisión de los entrevistadores en la selección de las unidades de estudio. El sesgo de observación, por su parte, se debe a la forma inadecuada de recopilación o procesamiento de los datos. Este sesgo se disminuye utilizando un diseño adecuado del cuestionario, una capacitación apropiada a los entrevistadores, una buena supervisión, una buena codificación o digitación de los datos y la corrección de inconsistencias. Ese video cortito de minuto y medio, un poco para aclarar ahí estos conceptos de errores de muestreo, sesgos, muestreos aleatorios. Eso es un cálculo, el error de muestreo que uno como investigador determina, ¿verdad? El valor a nivel poblacional lo podemos tomar de censos o estudios que se hayan hecho previamente, ¿verdad? Los censos se hacen cada 10 años, entonces de ahí tenemos como valores de referencia, ¿verdad? El último censo que se hizo fue en el 2010, ya se supone que este año tocaba censo, pero bueno, ahora no se sabe si el otro año o hasta dentro de un año, no, ¿verdad? Por la misma situación que está viendo el país y el mundo entero. Pero son valores de referencia que podemos tomar de estudios anteriores o de algún censo o de alguna encuesta que se haya hecho, ¿verdad? Lo que se define es esa diferencia máxima que yo voy a permitir. Por ejemplo, si yo voy a estudiar no sé, la edad promedio de los estudiantes universitarios, bueno, no sé cuánto es el valor a nivel poblacional, ¿verdad? De los 43,000 estudiantes. Yo puedo hacer una muestra, pero puedo decir que ese valor no varíe en más de 2 años, 3 años, ¿verdad? O sea, ¿cuánto es lo máximo que yo voy a permitir que varíe? El valor estimado del valor real que no conozco, ¿verdad? Porque el parámetro en realidad no se conoce, por eso estamos trabajando con una parte de la población. Entonces, ese error de muestreo es la diferencia máxima que yo voy a permitir del valor estimado con respecto al valor real. Esto lo fija el investigador por conocimiento, por teoría, por estudios previos, que sepa alrededor de qué valor anda el parámetro, ¿verdad? Porque es un valor que nunca vamos a obtener, ¿verdad? O sea, el parámetro, para eso estamos trabajando con una parte de la población. Entonces, el parámetro es algo que no conocemos.
Entonces, vamos a ver algunos tipos de muestreos aleatorios y no aleatorios. En los no aleatorios tenemos tres tipos: por conveniencia, por juicio de experto y por cuotas. Recuerden que en muestreo no aleatorio no podemos hacer inferencia estadística. Y en los muestreos aleatorios, simple al azar, sistemático, estratificado, por conglomerados o por etapas. Y aquí sí, en cualquiera de estos tipos de muestreo podemos hacer inferencia estadística. ¿Qué significa hacer inferencia estadística? Poder generalizar los datos de la muestra a la población. A eso me refiero cuando digo se puede hacer inferencia estadística, se puede generalizar los datos. Ok, entonces en los tipos de muestreo no aleatorios tenemos por juicio de experto, es decir, un experto recomienda cuáles son los elementos que yo debo de seleccionar. Una persona que conoce del tema que yo estoy estudiando me dice, bueno, estudie a estas personas o seleccione a estas otras, ¿verdad? Entonces, una persona que conoce del tema me indica cuáles son los elementos que yo debo seleccionar. Después tenemos el muestreo no aleatorio por conveniencia, es decir, ahí yo voy a elegir los elementos que me quedan más fáciles de conseguir. Como, por ejemplo, ustedes, ¿verdad? Que yo los veo o nos encontramos los martes y los viernes, entonces yo les voy a hacer un estudio y como ustedes son del área de salud, entonces puedo generalizar los datos a todos los estudiantes del área de la salud, trabajando un muestreo por conveniencia. ¿No? No, ¿verdad? Porque ustedes son una pequeña parte, ¿verdad?, de todos los estudiantes del área de salud. Tal vez estamos tomando en cuenta solo los de medicina de segundo o tercer año, no estamos tomando en cuenta los de primer año o los de último año, o los de farmacia o los de micro, ¿verdad? Estamos tomando en cuenta solamente una parte de la población. Incluso los estudiantes que están llevando este mismo curso en otros horarios, y no estaríamos tomando en cuenta a esos estudiantes, ¿verdad? Entonces, por conveniencia son los elementos que me quedan más fáciles de conseguir. Y por cuotas se establece el tamaño de la muestra y la selección de los elementos según ciertas características de la población. Por ejemplo, si yo digo, bueno, los elementos que yo voy a seleccionar, la mitad que sean hombres y la otra mitad que sean mujeres. O que la mitad trabaje y que la otra mitad no trabaje. Entonces yo defino algunas características como sexo, cómo trabaja, ciertas condiciones que se establecen con las características de la población y así hago la distribución del tamaño de la muestra. En esos muestreos, entonces, no podemos generalizar los datos porque no hay forma de medir el error de muestreo. En los muestreos aleatorios, sí. Entonces, este es el primer muestreo aleatorio que vamos a ver. El muestreo simple al azar es uno de los que más se utiliza. Requiere de un marco muestral, ¿verdad? Yo necesito de alguna manera identificar los elementos de la población para poder hacer la selección utilizando el muestreo simple al azar. Cada uno de los elementos de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionados. La probabilidad se calcula dividiendo 1 entre el tamaño de la población. ¿Ya? Esa es la probabilidad o la posibilidad que tiene cada uno de los elementos para ser incluidos en la muestra. La selección de los elementos se puede hacer por medio de algún programa de números aleatorios, ¿verdad? Excel, la misma calculadora nos genera números aleatorios. Y aquí podemos distinguir entre dos tipos de muestreos, con reemplazo y sin reemplazo. Con reemplazo es que después de cada extracción, el elemento no se elimina, ¿verdad? El ejemplo que poníamos de la lotería, que sale una bolita y la volvemos a echar y vuelve a jugar ese número, ¿verdad? Y sin reemplazo, que es el que más se utiliza en la práctica, ¿verdad? Una vez que selecciono el elemento, entonces lo elimino, ¿verdad? Ya no lo vuelvo a seleccionar. Si estamos haciendo un estudio, no vamos a seleccionar 2 veces a la misma persona o no vamos a seleccionar 2 veces a la misma institución. Entonces, la mayoría de los muestreos son sin reemplazo, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que vamos disminuyendo el tamaño de la muestra después de cada selección. Okay. Ventajas y desventajas del muestreo simple al azar. Y vamos con el muestreo aleatorio sistemático. En el sistemático lo que vamos a hacer es calcular K. K hace referencia a un espaciamiento, ¿verdad? K lo calculamos dividiendo el tamaño de la población
entre el tamaño de la muestra. Y el primer elemento lo seleccionamos en forma aleatoria entre 1 y K, y el resto cada K elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que K me dio 10, entonces yo voy a seleccionar el primer elemento aleatorio entre 1 y 10. Digamos que cayó el 3. Entonces, la primera persona seleccionada es la persona 3. Después le sumo 10 porque K me dio 10. Entonces, la persona 3, persona 13, la persona 23, la persona 33, la persona 43. Y así voy recorriendo todo el marco muestral hasta llegar al final, ¿verdad? Tomando en cuenta ese espaciamiento o ese periodo, ¿verdad? K, también se llama muestreo periódico, sistemático, periódico, para hacer el recorrido del marco muestral. Sí, Sí, perdón. ¿Qué significaba K, además de muestreo periódico? K es el espaciamiento. No me puedo devolver aquí. K. K es dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. Y eso me da el espaciamiento. Cada cuánto voy a hacer la selección de los elementos. Eso es lo que indica la K. Gracias. Con mucho gusto. Ok, la principal desventaja de este tipo de muestreo aleatorio sistemático es que hay que tener cuidado cuando se da alguna periodicidad. Por ejemplo, si yo voy a estimar la cantidad de pacientes que ingresan al hospital, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer las mediciones, no sé, digamos que durante un año, ¿verdad? Y en ese año resulta que para hacer el muestreo K coincide con ciertos periodos en donde se presentan más frecuentemente, qué sé yo, algunas fiebres o así por lluvias, ¿verdad? Entonces, K me coincide que digamos que K sea 2, entonces cada 2 meses se presenta un periodo de lluvias y entonces la gente se enferma más, ¿verdad? Hay como cambios de clima y la gente se enferma más. Entonces, cuando yo voy a hacer esa estimación de la cantidad de personas que ingresan a un hospital, por decir algo, emergencias, el valor va a estar sobreestimado, ¿verdad? Porque K coincide con esa periodicidad, que cada 2 meses la cantidad de personas que ingresan al hospital es muy alta, ¿verdad? O al revés, que sea muy bajo el valor y entonces haya una subestimación, ¿verdad? Entonces, lo único que hay que tener cuidado cuando uno hace un muestreo aleatorio sistemático es que no exista periodicidad, que no haya un ciclo presente, que cada cierto tiempo se presente algún evento, ¿verdad? Y que K coincida precisamente con ese evento. Eso es lo que hay que tener cuidado, porque la estimación no va a ser tan precisa, ¿verdad? Vamos a tener problemas ahí con el valor que vamos a estimar. Luego tenemos el muestreo aleatorio estratificado. Este lo utilizamos cuando la población es muy heterogénea. Si ustedes ven aquí el dibujito, ¿verdad? Que hay muñequitos rojos y verdes y celestes. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, formar estratos o subpoblaciones, ¿verdad? Más pequeñas, y así vamos a hacer las estimaciones. ¿Cómo formamos los estratos? Bueno, el objetivo principal de formar un estrato es que dentro del estrato los elementos sean muy similares y entre cada uno de los estratos sean diferentes, ¿verdad? Entonces yo estoy estratificando para poder formar grupos más homogéneos, pero diferentes entre sí, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí puse un ejemplo en una empresa, jefes, profesionales, técnicos, ¿verdad? No sé, en la misma universidad yo puedo hacer grupos de estudiantes y docentes y administrativos, o estudiantes y docentes y administrativos en otro bloque, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que hayan características similares dentro de los estudiantes, dependiendo de lo que yo voy a estudiar o analizar, y muy diferentes entre, ¿verdad?, los estudiantes con respecto a los docentes o administrativos. Y finalmente el muestreo por conglomerados, que este tipo de muestreo, cada unidad de muestreo contiene un conjunto de unidades de estudio.
Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos, ¿verdad? Yo no voy a seleccionar cada una de las casas, ¿verdad? Primero la casa 1, la casa 5, la casa 7, sino que agarro todo el conjunto de todas las casas que existan en ese segmento censal, ¿verdad? O en esa unidad geográfica mínima. Entonces agarro todo el conglomerado, todas las casas que estén ahí. No hago un muestreo sistemático o aleatorio, ¿verdad? Sino que agarro todos los elementos. Por ejemplo, en los cursos, ¿verdad? Que son 30, 40 estudiantes, no voy a seleccionar el estudiante 1, el 5, el 8, el 23, no. No hago una selección de cada uno de los elementos, como en los muestreos que estamos haciendo anteriormente. En este muestreo agarro todo el grupo, ¿verdad? Todo el grupo completo, todo el grupo 6 de XS215, todo el grupo 3 de XS215. Entonces muestreo grupos de elementos. La idea es que esos grupos sean pequeños para poder tener mejores estimaciones. Por ejemplo, yo voy a hacer la estimación de la edad, de la población universitaria. Entonces, yo hago el promedio de la edad y ese promedio me da 38. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿me van siguiendo? Sí. Ajá. Entonces, ya yo tengo que la edad promedio de la comunidad universitaria es 38, pero eso no refleja la edad de los diferentes grupos, ¿verdad? O sea, 38, la edad de los estudiantes, yo digo que es como un poquitillo alto, creo yo, no sé qué creen ustedes. Sí, sí. Ajá, pero si yo hago la estimación para los docentes o administrativos, formando ahí otro estrato, y más bien yo creo que 38 años es muy baja, ¿verdad? Porque digamos que hay gente como más mayor, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, esa estimación que yo estoy haciendo a nivel general de toda la comunidad universitaria, digamos que esa estimación no es como tan buena. Entonces, ¿qué hago? Bueno, formo dos grupos. Entonces, el grupo de estudiantes y hago la estimación de la edad para ese grupo de estudiantes. Entonces, ahí sí, yo voy a tener, digamos, que me dé 22 o 21, no sé cuánto andará la edad promedio de los estudiantes, digamos 21. Entonces, ahí ya yo tengo una estimación más precisa de lo que es la edad de ese subgrupo, de ese estrato de los estudiantes. Y hago la estimación para docentes y administrativos y me da, no sé, 42, 43, no sé, por poner un dato. Entonces, ya no me da un valor entre esos dos, ¿verdad? Ya no me da 38, sino que ahora me da 21 y me da 42, ¿verdad? O 45, el valor que me haya dado. Pero hago estimaciones para cada subgrupo, para cada estrato, para cada subpoblación, hago las estimaciones. No hago una estimación general, sino que hago estimaciones para cada subgrupo. Ok, entiendo. ¿Sí? Ok. Aquí lo importante en estos tipos de muestreo que hemos visto es que ustedes sepan a partir de los elementos con los que yo cuento, bueno, ¿cuál es el muestreo que debo aplicar? No tengo un listado de todos los elementos, entonces puedo hacer conglomerados. No requiero en este tipo de muestreo, no requiero de un listado de los elementos, ¿verdad? ¿Necesito recorrer todo el marco muestral? Bueno, necesito hacer un aleatorio sistemático. Por ejemplo, es el único muestreo que puedo recorrer de principio a fin el marco muestral completo, ¿verdad? Uno de los que más se utiliza, el muestreo simple al azar, ¿verdad? Donde todos los elementos tienen una probabilidad de ser seleccionados. Es uno de los muestreos que más se utiliza y donde vamos a hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Y el estratificado lo aplicamos cuando la población es muy heterogénea y necesitamos hacer estimaciones más precisas. Entonces hago subgrupos o subpoblaciones más chiquititas y hago la estimación para cada subgrupo. Entonces esos pequeños detalles de cada uno de los tipos de muestreos son los que debo de tomar en cuenta para cuando me dan un caso o un problema en particular, bueno, cuál es el mejor muestreo que puedo aplicar dependiendo de esa situación que me dan. Bueno, entonces vamos con el cálculo del tamaño de la muestra utilizando muestreo simple al azar. Entonces hay una serie de factores que debemos considerar cuando vamos a hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Unos son factores no estadísticos, ¿verdad? Que dependen más
de lo que yo haya planteado en la investigación, cuáles son los objetivos, cuál es la metodología que voy a utilizar, si el muestreo va a ser por correo electrónico, o si va a ser presencial, o si va a ser telefónico. Bueno, son aspectos que debo de considerar, cuáles son los recursos con los que cuento, cuánto tiempo tengo para realizar el trabajo de campo. Estos son factores no estadísticos que influyen en el cálculo del tamaño de la muestra, ¿verdad? Porque si yo tengo una muestra de tamaño 1000 y no puedo abarcar esas 1000 personas, entonces tengo que reducir el tamaño de la muestra, porque por tiempo o por recursos no puedo acceder a ese tamaño de muestra. Entonces son factores importantes en el cálculo. Y luego tenemos los factores estadísticos. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta lo que es el nivel de confianza, que como les dije anteriormente, es un valor de la distribución normal estándar. La variabilidad de la característica principal del estudio y el margen de error o error de muestreo, ¿verdad? Que es lo máximo que voy a permitir que varíe el estimador con respecto al parámetro, ¿verdad? Es un valor que fija el investigador. Si se conoce, aquí les puse optativo, el tamaño de la población, ¿verdad? Entonces, el muestreo simple al azar lo aplicamos solamente con estas tres características, esos sí son como elementos obligatorios. Nivel de confianza, la variabilidad y el margen de error. Si se conoce el tamaño de la población, entonces lo usamos y hacemos lo que se conoce el factor de corrección por finitud. Entonces, las formulitas están en la página 13 del libro de fórmulas que ustedes tienen por ahí, el librito de fórmulas. Entonces, en la página 13 viene el cálculo del tamaño de la muestra y aquí tenemos que tomar en cuenta si la variable que estamos estimando es cualitativa o cuantitativa. Entonces, si la variable es cuantitativa, vamos a utilizar mu, vamos a estimar un promedio. Y si la variable es cualitativa, vamos a trabajar con proporciones, ¿verdad? Con P. Entonces, aquí tenemos dos fórmulas. Una toma en cuenta población finita, ¿verdad? Aquí toma en cuenta la N mayúscula, el tamaño de la población. Y otra es población infinita, ¿verdad? Entonces, vean que aquí por ningún lado tengo el dato del tamaño de la población. Perdón, en este cálculo. Entonces, población finita, muestreo simple al azar sin reemplazo, toma en cuenta el dato del tamaño de la población, y población infinita o muestreo simple al azar con reemplazo no toma en cuenta el tamaño de la población. Estas dos fórmulas que están aquí se utilizan para estimar variables cuantitativas que estimamos a través de promedios. Y estas otras dos que están aquí se utilizan para estimar proporciones, para estimar variables cualitativas. Son exactamente las mismas fórmulas de cálculo. Perdón. Aquí tengo Z, que es un valor de la distribución normal estándar. Alfa medios, que hace referencia al área bajo la curva, o el nivel de confianza, o el nivel de significancia. Sigma de X. Sigma, recuerden que es la desviación estándar a nivel poblacional. Si yo la elevo al cuadrado, es la variancia. Estos son conceptos que tienen que manejar muy bien, ¿verdad? Con la información que me dan para el cálculo del tamaño de la muestra, bueno, ¿qué me están dando? Me están dando la variancia, ya estaría al cuadrado. Me están dando la desviación estándar, entonces pongo el valor aquí, el valor de la desviación, y después elevo todo al cuadrado. Y el D, que es el error de muestreo. Entonces esos son los tres elementos que consideramos en el cálculo del tamaño de la muestra. En el caso de variables cualitativas, la desviación estándar es la raíz de P por Q. Ese es como se calcula la desviación estándar. P por Q es la variancia, raíz de P por Q es la desviación estándar. Recuerden que la raíz cuadrada de la variancia es la desviación estándar. Entonces esas son las formulitas. Nos ubicamos primero cuál es la variable que quiero medir, si es cuanti o es quali. Después conozco o no conozco el tamaño de la población para saber si aplico las fórmulas de población finita o las fórmulas para población infinita. Muy bien, entonces esa es la formulita de cálculo y lo que les acabo de explicar. Este es el factor de corrección por finitud que toma en cuenta el N mayúscula, ¿verdad? Esta es la misma fórmula que tienen aquí, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer este ejemplo. Si quieren, alguien le toma foto o me toma los datos y nos... Una compañía desea conocer el peso máximo que soportan las bolsas y necesita seleccionar una muestra. Él sabe que sigma es igual a 1,2 libras y le interesa una confianza de 95%. Además,
requiere que el peso máximo no se aleje del valor poblacional en más de 0,5 libras. Obtenga el tamaño de la muestra. Ok. Entonces ahí la compañera nos lee el enunciado. Se requiere el cálculo del tamaño de la muestra, ¿verdad? Para determinar qué es la variable que vamos a estimar. ¿Para qué vamos a sacar esa muestra? Es el peso máximo, ¿no? Entonces sería una variable cuantitativa. Exacto. Ahí lo que queremos averiguar es el peso máximo que soportan las bolsas. El peso es una variable cuantitativa, por lo tanto la estimamos con el promedio, ¿verdad? Vamos a ver el peso promedio que soportan las bolsas. Muy bien, ¿qué información nos dan? Poner aquí como los datos, ¿verdad? ¿Qué información nos dan? Además de la variable, que es el peso. La confianza es del 95%. Confianza es del 95%, ajá. ¿Qué más? Y que el valor poblacional máximo no se aleje en más de 0,5 libras. Y el valor poblacional en 0,5 libras, ajá. ¿Y la desviación estándar? También la daban por ahí. 1,2. 1,2, ok. Ok, entonces ahí tenemos, aquí tenemos esta es la confianza, ¿verdad? 1 menos alfa hace referencia a la confianza. ¿Sí? Voy a ver. Anotaciones aquí. Entonces, la formulita de cálculo que tenemos que utilizar, bueno, aquí vean que no nos dan el tamaño de la población, no sabemos cuántas bolsas se producen en esa empresa. Entonces, sería población infinita, ¿verdad? Tienen las fórmulas ahí. Fórmulas en la página 13. Ya ubicamos la variable, es una variable cuantitativa, vamos a estimar mu. No conocemos el tamaño de la población, entonces trabajamos con esta formulita de aquí. ¿Ya? N igual a Z de alfa medios por sigma entre D todo al cuadrado. ¿Ya? Por aquí. N igual Z de alfa medios por sigma entre D todo al cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Ya tengo sigma, ya tengo D, pero aquí lo que me dan es la confianza. Vean que aquí puse 1 menos alfa. Entonces, la vez pasada que vimos la distribución normal y la distribución normal estándar, dijimos que el área bajo la curva es igual a 1, ¿verdad? 1 sería 100% de confianza. Pero 100% de confianza implica hacer el estudio a toda la población y no a una parte de la población. Siempre trabajamos con un cierto nivel de confianza, entonces puede ser 95, 97, 98, 99, 90, 93, cualquier valor entre 90 y 99, ¿verdad? Dependiendo de el estudio que voy a realizar y cuáles son las consecuencias que va a tener ese estudio, cuál es la toma de decisiones que vamos a hacer, para quién va dirigido el estudio. Entonces, en este caso, que vamos a medir el peso de las bolsas, vamos a trabajar con un 95% de confianza. Entonces, 95% de confianza, ¿verdad? Si 1 es el área bajo la curva, voy a poner aquí 0,95. Y un pedacito aquí de la curva que hace referencia a ese 0,05, ¿verdad? Que esto sería alfa. Hasta ahí me van siguiendo. ¿Podría repetir eso, profe? Entonces, el área bajo la curva es igual a 1. 1 o 100, ¿verdad? Estoy trabajando proporciones o probabilidades. Entonces, las probabilidades, recuerden que son valores entre 0 y 1. Una probabilidad o una proporción multiplicada por 100 es un porcentaje. Entonces, toda el área bajo la curva es 1, ¿verdad? O 100%. Y me dicen que la confianza es de 95%. La confianza. Entonces, lo que me sobra o lo que me falta, digamos, para llegar a 100 o para llegar a 1 sería 5%. Entonces, ¿verdad? De aquí despejo 1 menos alfa es 0,95.
Entonces, alfa es 0.05, ¿verdad? Despejando en la fórmula. Ah, sí, claro, gracias. Ujú. Ok, entonces ahí tengo ese 5%. Vean que aquí la formulita me dice alfa medios. Entonces, bueno, divido alfa medios. Entonces, alfa medios, 0.025, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok, como el alfa lo dividí a la mitad, entonces voy a poner aquí 95 y aquí voy a poner 2,5 o 0.025 y aquí 0.025, ¿verdad? Y aquí 0. Ustedes recuerdan que la distribución normal estándar, la Z, estaba centrada en 0. ¿Verdad? Entonces aquí voy a tener valores negativos y aquí voy a tener valores positivos. Entonces, me dicen Z de alfa medios. Yo necesito buscar el valor correspondiente de Z con esta probabilidad. Esto es alfa medios, 0.025. Entonces, ¿cuál es el valor de Z correspondiente a 0.025? Aquí, ¿cierto? Es igual. Entonces, aquí vamos a fórmulas, insertar función. Quitar estos dibujos. Aquí vamos a buscar en las fórmulas estadísticas la distribución normal estándar. ¿Ya? Entonces esta distribución normal estándar punto n. Dice que Z y el acumulado. Entonces aquí le voy a dar a aceptar. No, pero Z no lo conozco. Z es lo que estoy averiguando. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la distribución al revés. Necesito el área bajo la curva para poder buscar el Z. Entonces, en fórmulas, insertar función, voy a buscar la normal estándar invertida. De hecho, ustedes la tuvieron que utilizar para alguno de los ejercicios. ¿Ya? Vean aquí, esta que dice INV, ¿verdad? La invertida de la normal estándar. ¿Qué hay aquí entre paréntesis? La probabilidad o área bajo la curva. Eso es lo que tengo aquí, la probabilidad o el área bajo la curva. Entonces dice, devuelve el inverso de la distribución normal estándar acumulada. Tiene media 0 y desviación estándar de 1. Son las características de la distribución normal estándar. Está centrada en 0. Entonces, ¿cuál es la probabilidad en el dibujito que les había hecho anteriormente? ¿Cuánto daba alfa medios? 0. ¿Qué? 25. 0.025. 0.25. Entonces, eso me da el valor de Z con un alfa de 0.025. Voy a poner aquí alfa entre 2, ¿verdad? Es igual a 0.025. Esto lo voy a poner como un subíndice. Profe, Sí. ¿cómo hace para poner los símbolos tan rápido? Yo no los encuentro. Los símbolos están en insertar símbolos. Entonces aquí, bueno, a mí me salen, digamos, porque son los que más utilizo, el promedio, el alfa, la desviación, sigma, mira, beta, rho. A mí me salen ahí, pero aquí están, en insertar símbolos, ahí salen. Y aquí lo que hice fue copiar el alfa, porque ya lo tenía insertado, entonces. Profe, ¿podría volver a hacer esa fórmula? Porfa. Esta Sí. es la distribución normal estándar invertida. Voy a borrarla. Aquí lo que hice fue en fórmulas, insertar función. Dentro de las funciones estadísticas, busqué la normal estándar invertida. Porque la normal estándar, lo que le doy es el Z y la función lo que me da es la probabilidad o área bajo la curva. Aquí es al revés, aquí yo le voy a dar el área bajo la curva porque lo que quiero es el Z asociado a esa probabilidad. Entonces, invertida de la normal estándar, y aquí le voy a decir 0.025.
que es el alfa medios que averiguamos aquí. Despejando, ¿verdad? 1 menos alfa es la confianza. Alfa es el error, ¿verdad? O la posibilidad de equivocarme cuando vaya a hacer las generalizaciones, los resultados. Entonces, alfa es 5, alfa entre 2 es 0.25. Ahí le doy la probabilidad y Z me da 1.9599. ¿El hecho de que esté en negativo afecta en algo? No, porque está al cuadrado. Muy buena pregunta. Entonces vamos a centrar aquí la distribución en 0. Les dije que esto era 95, que es la confianza. Aquí dividimos el alfa a la mitad, ¿verdad? Pusimos 0.25 a este lado y 0.25 a este otro lado, ¿verdad? Para hacer el 100% del área bajo la curva. Entonces, este valor de aquí, menos 1,96 redondeado, si yo lo veo de este otro lado de la curva, voy a hacer la curva con morado, ¿verdad? Entonces, toda esta área acumulada de aquí, ¿cuánto sería? 0.95 más 0.025. Toda esta área, ¿cuánto les da? 0.95 más 0.025. 0.975. Ajá, 0.975. ¿Y cuál es el valor que está aquí con 0.975? ¿Alguien que sustituya ahí en la formulita? Nada más, en vez de poner 0.025, ponga 0.0975 para que me digan cuánto da este Z. Si alguien lo calcula, me avisa.